Bueno, esta es la cuarta clase de un curso de medicina psicosomática que estamos dictando en el San Lucas. Es sobre las cardiopatías isquémicas y se basa en investigación realizada por Chiose y colaboradores en el año 1982. Después de haber visto dos clases introductorias, hablamos ya de la hipertensión arterial y ahora vamos a hablar del significado inconsciente de las cardiopatías isquémicas, siguiendo la teoría de Luis Chiosa en relación al significado inconsciente de las enfermedades orgánicas. Así que vamos a hablar hoy de cardiopatías isquémicas. Vamos a recordar, antes de empezar, que Chiosa plantea que cada trastorno corporal oculta, como habíamos visto, historias, guiones biográficos, fantasías, afectos, que son inconscientes y específicos de ese trastorno. O sea que cada trastorno corporal, por así decir, está contando una historia que fue reprimida, inconsciente, diferente. No es lo mismo enfermar de los riñones que enfermar de los pulmones. Y hoy vamos a hablar del corazón, obviamente. Entonces, siguiendo estas ideas, podemos decir que detrás de cada afección se encuentra un drama, ¿verdad? Una particular historia. Lo que llamamos afecciones, lo que percibimos en nuestra conciencia como afecciones del cuerpo, como trastornos del cuerpo, son afectos irreconocibles como tales, que han sido deformados de una manera típica y universal, o sea, afectos desfigurados, deformados, pero siguiendo una forma de deformarse, valga la redundancia, típica y universal, así como los afectos son universales y todos cuando estamos tristes lloramos y nos salen lágrimas por los ojos, de la misma manera la deformación de los afectos también sigue un patrón que es, por así decir, filogenético, heredado, común para todas las personas, aunque cada persona después lo viva con sus particularidades en su propia vida, con las personas de su vida y las circunstancias de su vida, la trama básica es la misma. Por eso podemos comprender, una vez que entendimos el significado inconsciente de una hipertensión, podemos comprender la hipertensión de otro paciente y de otro paciente y de otro paciente, así como en la medicina, cuando entendemos en qué consiste una hepatitis, no necesitamos estudiar todo otra vez cada vez que vemos un paciente con hepatitis, sino que reconocemos la hepatitis y distinguimos la hepatitis y conocemos un montón de cosas desde el punto de vista físico una vez que ya conocemos la enfermedad. Y aquí sería es la misma idea. Entonces, habíamos dicho en la clase pasada, hablamos de la presión arterial, ¿se acuerdan? Y dijimos que la presión arterial encarna la idea de abastecimiento, ¿sí? Por un lado, es el abastecimiento de nutrientes, oxígeno y sangre que lleva los nutrientes, el oxígeno y las hormonas y demás sustancias de los tejidos, pero que además simboliza la idea de abastecimiento más amplia que tiene que ver con el recibir amor, con el sentirse digno de recibir ese amor, con el sentirse valorado, y con un sentimiento en particular que es el sentimiento de dignidad, sentirse digno. Y habíamos hablado de que la hipertensión arterial, cuando ocurre por así decir, este error en el que el organismo empieza a tener esta vasoconstricción que eleva la presión arterial de manera equivocada, porque sería la reacción como si se estuviera desangrando o como si se estuviera cortando el cordón umbilical. Bueno, que esta reacción de hipertensión tenía que ver con, habíamos hecho todo un largo recorrido y habíamos hablado que tenía que ver con el sentimiento de prodigalidad, que era digamos, defenderse del sentimiento de indignidad al revés, mostrándose pródigo, mostrándose que se tiene mucho, que se puede dar, que no se necesita recibir, sino que se puede dar, que esto en el fondo encubría un deseo de recibir, pero no cosas materiales, sino un reconocimiento y una valoración que el sujeto sentía que no tenía, y que cuando esto empezaba a fallar, por así decir, porque la persona sentía que toda su vida se le había pasado dando y que eso que esperaba nunca llegaba, aparecía el sentimiento de indignación relacionado a esta prodigalidad que falla, el sujeto que siente que se desvivió, que se la pasó dando y que el destino le paga mal, no le paga, no le devuelve lo que quiere, y ahí aparece la indignación. Y habíamos dicho que esta indignación
estoy haciendo así como un súper resumen, no se podía expresar porque se sentía hacia personas de las cuales también el sujeto sentía que dependía mucho, que tenía miedo de confrontarse y que tenía miedo de encontrarse allí también otra vez con el sentimiento de indignidad, que le dijeran que él en realidad no había dado tanto como creía, por ejemplo. Y entonces la indignación se desestructura y se expresa a través de uno de los elementos de la clave, que es el aumento de la presión arterial. Haciendo un súper resumen, esto fue lo que vimos la vez pasada. Hoy vamos a hablar de otra patología, de las cardiopatías isquémicas. Ustedes saben, el infarto agudo de miocardio es una de las principales causas de muerte, es una afección muy común, es una afección que está muy vinculada con la hipertensión arterial, se considera la hipertensión como uno de los factores de riesgo de las cardiopatías isquémicas y no es raro que las patologías se presenten juntas, aunque son patologías distintas, como vamos a ver, tienen sobre todo un cariz diferente, ¿no? La hipertensión arterial es crónica y el infarto agudo de miocardio es una intercurrencia aguda. Yo quiero empezar hoy leyéndoles un caso clínico que está publicado en el libro ¿Por qué enfermamos? El caso es de un paciente que se hizo una patobiografía, que es un abordaje que se hace en la institución de Kiosa, siguiendo los preceptos del psicoanálisis, pero es un abordaje breve. En otra ocasión les contaré en qué consiste. Son una serie de entrevistas y se hace para comprender en ese momento lo que le está pasando a la persona en su vida. Y en este caso es el caso de Guillermo. El caso se llama un infarto en lugar de, y yo a propósito no puse eso de lo que está en lugar del infarto para generar un poquito de intriga. Y nos podemos preguntar entonces, ¿qué es lo que, en lugar de qué aparece el infarto, ¿no? ¿Cuál es el significado inconsciente específico de las cardiopatías isquémicas? O sea, ¿qué oculta el infarto? ¿Qué afecto? Habíamos hablado de la indignación y de la indignidad al hablar de la hipertensión. ¿De qué vamos a hablar ahora? ¿Cuál es el afecto que está desfigurado en esta patología, en la cardiopatía isquémica, en el infarto? Entonces, yo voy a leerles la introducción del caso clínico, después vamos a ver todo lo que es el tema del infarto y vamos a cerrar la clase otra vez con el caso clínico, la resolución del caso y algunas reflexiones. El hombre de mediana edad, de aspecto desaliñado y fatigado, que detiene su automóvil en doble fila frente a un hotel de mala muerte, contrasta notablemente con el clima bullicioso y superficialmente divertido que ofrece Villa Carlos Paz durante el mes de enero. No encuentra alojamiento desde hace ya 2 horas. Un número inusitado de turistas ocupa todos los lugares. Acepta para dormir la cuarta cama de una habitación compartida con otros 3 viajantes. Todo esto lo contó el paciente en la patografía. Debe subirse él mismo las valijas hasta el 3er piso, y para colmo, ni siquiera existe un ascensor. Allí sufre el ataque, una tremenda puntada en el pecho, y piensa, hay que ocuparse de estacionar el automóvil. Es un infarto agudo de miocardio. Ustedes ya ven cómo nos vamos metiendo en un particular clima, ¿no? Había dejado a Beatriz por su mujer. Había roto con ella, suponiendo que era lo correcto. La amante, ¿no? Quería, o debía, consagrarse a su familia, pero de pronto se encontró nuevamente solo, agotado, desganado, sintiendo que todos sus esfuerzos habían perdido progresivamente su sentido. Ya no tenía para qué ni para quién seguir luchando. Como ustedes ven acá, resuenan, ¿no?, las cosas que hablamos en la hipertensión. Estos valores, el sentirse digno, ¿no? Hay algo que parecería estar en común. Cuando a los 22 años se enamoró de Lina, vio en ella a la mujer buena y cariñosa que podría mitigar esa soledad de niño pupilo que llevaba dentro del alma. Pero los desencuentros en la convivencia y en la sexualidad, sobre todo en la sexualidad, comenzaron con el casamiento mismo. Lina se ocupaba permanentemente de los hijos, mientras que él, Guillermo, se esforzaba por afianzar la economía. Había forjado su vida bajo el lema del deber ser, y dedicó su esfuerzo a construirla siguiendo un camino recto de honestidad y nobleza. De este modo le era posible pasar por encima de los celos, las desilusiones, las ofensas y el resentimiento que lentamente lo iban invadiendo.
Beatriz no fue un encuentro ocasional. El vínculo de camaradería que mantenían posibilitó el comienzo de una relación afectiva que fue creciendo en importancia. Cuando el padre de ella murió y Guillermo se acercó para confortarla, se convirtieron en amantes. Beatriz es la clase de mujer que los hombres sueñan con tener. Se comprenden, se aman. Guillermo descubre que la sexualidad con ella colma su vida con una nueva fuerza. La frase que está entre comillas es una frase dicha por el paciente, ¿no? Pero es inútil, no puede, por más que lo desee, enfrentar los conflictos que el progreso de su amor le suscita. Han pasado 3 años y todavía no se anima a desarmar su familia. Beatriz nada le exige, pero Guillermo piensa que no es noble quitarle la oportunidad de organizar su propio hogar. Un día se decide y se despide de ella. Nunca más la verá. En ese entonces todavía no sabía que nunca jamás lograría olvidarla. Con el tiempo ocurrieron otras cosas. Se fue sintiendo cada vez más un extraño en su familia. Sus hijos abrazaron ideales distintos de los suyos. Sus socios respondieron mal a su confianza. Y luego el viaje con Lina, un intento de luna de miel del cual ambos regresaron peor aún. Algo muy doloroso, casi intolerable, adquirió la fuerza de un presentimiento. Tal vez se ha equivocado. Tal vez ha elegido un sacrificio que le valió de nada. O sea, tal vez toda esta vida forjada bajo este lema del deber ser le valió de nada, ¿no? Pero ¿quién tenía la culpa? ¿El carácter de Lina? ¿La docilidad de Beatriz? ¿O su propia indeterminación? ¿A quién echarle la culpa de esto? Se siente desmoralizado. Debe encontrar ineludiblemente una solución para un conflicto acerca del cual siente que no existe solución alguna. Le parece imposible enfrentar ese fracaso. Recomponer su vida se le antoja un esfuerzo para el cual no se siente capaz. Pocos días después del viaje con Lina, parte a la madrugada desde una ciudad del interior. Viaja muchas horas, ya es de noche, y le faltan todavía 200 kilómetros. Come un sándwich en el auto y decide seguir. Su próximo destino es Carlos Paz. Ignora, o ya sabe, inconscientemente, ¿no?, que lo espera en un degradante hotel de mala muerte, la humillación de una escalera dura y un ahí dejé, a propósito saqué el término, un afecto, X, que su conciencia no logrará admitir. O sea que con lo que se va a encontrar, o se le va a despertar ahí, como gota que rebalsa el vaso, un afecto, que vamos a ver cuál es, que no logra admitir y que se expresa a través del infarto. Bueno, vamos a hablar un poco de, que es a grandes, muy, muy grandes rasgos, que es una isquemia de miocardio. Desde la fisiopatología, ¿sí?, las cardiopatías isquémicas ocurren como un desbalance entre la demanda energética de la fibra muscular cardíaca y el aporte metabólico que recibe. O sea, el corazón es un músculo, ¿verdad? Entonces yo tengo de un lado, del lado izquierdo, ven la contracción muscular, la frecuencia cardíaca, la presión arterial, el llenado ventricular, que son factores que hacen a una mayor demanda. Si yo, por ejemplo, estoy haciendo esfuerzos y mi corazón tiene que latir más rápido, voy a tener una mayor demanda cardíaca. Del otro lado, a la derecha, tengo la oferta, ¿sí?, la llegada de sangre y de oxígeno, que tiene que ver con depende de la permeabilidad de los vasos y también de la dilatación coronaria. O sea, si yo tengo un vaso de espasmo, por ejemplo, me va a disminuir la oferta de sangre al corazón. Entonces, vamos a poder tener un desbalance. Este desbalance entre oferta y demanda puede ser transitorio o puede ser prolongado. Transitorio, típicamente tenemos el dolor anginoso transitorio. Por ejemplo, el dolor anginoso que aparece a un paciente, por ejemplo, que te dice: cuando camino 4 cuadras me empieza a doler el pecho, pero si camino 3 no me duele, pero a las 4 me empieza a doler, pero paro de caminar y se me pasa el dolor. Entonces es transitorio. Suele corresponder a alteraciones reversibles, o sea, se está produciendo ahí algo que produce isquemia, pero que cuando el sujeto para de caminar, le afloja.
Pero también puedo tener un desbalance prolongado. Esto se va a corresponder con un dolor anginoso persistente que no afloja y corresponde a nivel del tejido a una necrosis tisular, a muerte del tejido por isquemia, por falta de oxígeno, por falta de sangre. O sea, falta de sangre y por lo tanto falta de oxígeno. Y esto corresponde a lo que es un infarto agudo de miocardio. ¿No? En la imagen derecha vemos el área de infarto, toda esa parte negra, porque se tapó una coronaria y no está irrigando el músculo cardíaco. Una característica de los infartos es el dolor anginoso, que ahora vamos a ver en qué consiste. También puede presentarse lo que se llama la angina de esfuerzo, como yo les decía, acá la idea es que este sujeto parecería estar, que tiene como un casco en la mano, que está trabajando, que está subiendo unas escaleras, entonces es el dolor que aparece con los esfuerzos, con determinados esfuerzos. Y vamos a ver cómo es este dolor. Se llama angina de pecho y suele tener una distribución típica, ven, para el lado izquierdo, toma el pecho, toma la cara interna del brazo, puede irradiarse también hacia el mentón. A veces es solamente una de estas partes, pero puede ocupar toda esta parte. Se describe típicamente como un ardor o como una presión en el pecho. Puede surgir frente a esfuerzos, que pueden ser de diferentes tipos, esfuerzos grandes, o esfuerzos habituales, esfuerzos pequeños, o esfuerzos mínimos, o aún en reposo. Obviamente, mientras menores sean los esfuerzos, más grave es la situación, ¿no? Se puede clasificar la angina de pecho de diferentes maneras. Se la puede plantear como estable, como yo les digo, el paciente que siempre igual le duele cada 3 cuadras o cada 4 cuadras, y uno ve que ahí hay algo que está estabilizado y que por ahí está mucho tiempo así. Puede ser inestable, que es donde uno empieza a preocuparse más, porque no hay un patrón claro y entonces uno ve que hay algo ahí que se está descompensando y que uno no sabe si va a progresar o no. La angina de reciente comienzo, que uno todavía no sabe si va a ser estable o inestable porque acaba de empezar y siempre genera más alarma también. O sea, siempre genera alarma, pero digamos, dentro de estas particularidades hay algunos cuadros más estables que otros. Y la angina tipo Prinzmetal, que suele atribuirse, se considera un vasoespasmo de las arterias coronarias, o sea que ahí lo que estaría disminuyendo es la oferta. En cambio, por ejemplo, en la angina de esfuerzo, lo que aumenta es la demanda, o cuando yo hago más esfuerzo, tengo la misma oferta, pero más esfuerzo, empieza el dolor. En el Prinzmetal sería una disminución de la oferta por vasoespasmo. A grandes rasgos, esto sería lo que caracteriza a el infarto y a la angina de pecho en líneas muy generales. Vamos a ver ahora un poquito algo acerca de los significados. Bueno, a la hora de hablar del corazón hay tanto para decir, ¿no? Porque es un órgano que está tan presente en el lenguaje, en la literatura, en las canciones, en el saber popular, hay tantos giros lingüísticos que tal vez esa hasta un punto es casi una dificultad, porque uno dice hay tanto que al final uno dice qué es lo central, qué es lo más importante, ¿no? No es como otros órganos, si yo les digo el timo, ustedes me van a decir que no hay ningún giro lingüístico relacionado con el timo, y sin embargo, cuando ustedes dicen yo, se señalan la mitad del pecho, que es el lugar donde está el timo. Y el timo participa en la maduración del sistema inmunológico, que es el sistema que justamente defiende la identidad. O sea que no es casualidad que yo diga yo y me señale el lugar del timo. Pero digamos que en líneas generales, sobre el timo no hay demasiados giros lingüísticos. Bueno, no pasa lo mismo con el corazón. O sea, es casi obvio relacionar al corazón con los sentimientos. Por supuesto. Estudiando las fantasías más estrechamente vinculadas a la función cardíaca nos ha llevado a observar, coincidiendo muchas veces con otros autores, o sea, ahí hacen todo un raconto en la investigación sobre lo que dicen otros autores, que yo acá lo estoy súper resumiendo. Ellos retoman cosas de otros autores y agregan otras y plantean que el corazón se relaciona con diferentes puntos importantes. Vamos a ver. La nobleza y lo sagrado. ¿Sí? Tiene que ver con el coronario, con la corona, con el corazón, ¿no? Los nobles que eran los corazones valientes, ¿no? Ahora vamos a ver también con el tema de la valentía. Pero el hombre de buen corazón, el hombre noble.
El coraje viene de corazón, etimológicamente, la valentía y el esfuerzo, ¿no? Hay que poner el pecho, no hay que ser pecho frío. Ahora que justo acaba de ser el partido de fútbol de Boca River, ¿no? Poner el pecho. La idea de presentir el porvenir, fíjense, pálpito y corazonada, dos palabras para hablar de esta idea del presentimiento, bien cardíacas, pálpito y corazonada, o sea, sentir lo que va a pasar. El recordar, lo puse con un guión porque recordar etimológicamente viene de volver a traer al corazón. Y es interesante porque en italiano hay dos palabras para designar el olvido. Una es scordare, que justamente tiene el término del cor, ¿no? La partícula cor en la palabra tiene que ver con sacarse del corazón, y dimenticare, que es sacarse de la mente. Entonces yo digo que me dimentiqué las llaves en mi casa, o sea, me las olvidé, pero tengo que scordarme un amante, o un enamorado, o un hombre que me dejó, ese me lo tengo que olvidar, lo tengo que sacar del corazón, no de la mente. Entonces el lenguaje ahí tiene distingue estos matices entre lo que es algo vinculado a la cosa más cerebral y algo vinculado a la cuestión más cardíaca. La nostalgia, que es una particular añoranza, de los más romántica, más vinculada a lo cardíaco. La cordura, que también deriva de corazón, tiene la misma raíz, que tiene que ver también con la sensatez. Y la relación entre la ofensa y el daño cardíaco, ¿no? La famosa puñalada en el corazón, o ahí cuando a alguno se le parte el corazón por algo que le hicieron, es esta vinculación. Entonces vamos a ver unas imágenes para ilustrar esto. La nostalgia, la valentía, la nobleza, la corona, el corazón valiente, la puñalada, ¿no? O sea, bueno, hay muchísimo para traer en relación a estos conceptos o a estos significados. Pero los autores trataron de decir, bueno, a ver, pero de todo esto, ¿qué sería lo más específico del corazón? Y plantearon dos cuestiones centrales. Vamos a ver. Bueno, obviamente esto es un marcapasos. ¿Y por qué traigo el marcapasos? Porque el corazón es un músculo, ¿sí? En realidad es un vaso sanguíneo modificado, en donde se engrosa muchísimo la capa muscular de la arteria y termina formándose este órgano muscular, que tiene una particularidad, que es que tiene un sistema de células autoexcitadoras que generan este impulso que va a ser el latido cardíaco, células marcapasos, ¿no? Que están adentro del músculo y que van a dictar el ritmo al que va a latir el corazón. Entonces, una cosa característica y central es la cuestión del ritmo del corazón. Lo prototípico de la función cardíaca, es una conclusión a la que llegan estos autores, es la alegoría de un ritmo marcapasos de la vida. ¿Y por qué? ¿Con qué tiene que ver este ritmo? Tiene que ver, fíjense, con un tiempo, obviamente, ritmo, marcapasos, tiempo, pero un tiempo cualitativo, que marca la significación y la importancia de cada momento, que ellos lo van a denominar tiempo primordial. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que una cosa es que yo diga, tengo 2 minutos para terminar algo antes que llegue el colectivo, el tren, y entonces yo estoy hablando de un tiempo cronológico, que en realidad ustedes saben que es una deducción, o sea, para medir el tiempo cronológico se usa el espacio, por ejemplo, los relojes de sol, se transforma la idea de tiempo en una medida espacial, o yo tengo que ver cómo se mueven las agujas del reloj, para lo cual, entre paréntesis, tengo que recordar a dónde estaban antes, ¿no? Pero tengo que transponerlo de alguna manera a algo que ocurre en el espacio, que es donde yo puedo medirlo. La idea de tiempo cronológico es en realidad secundaria. Miren, no estoy hablando acá del tiempo cronológico, sino del tiempo que llamamos primordial, del tiempo de la vivencia. Por ejemplo, si yo les digo es tiempo de venganza o es tiempo de amar, ¿no? El tiempo cualitativamente diferenciado, no el tiempo que se mide, sino el tiempo
que ya los físicos lo dijeron, ¿no? Fíjense, acá está el reloj de Dalí. El tiempo es relativo, dijo Einstein. Einstein decía que el tiempo es una ilusión, aunque tenaz, decía, ¿no? Es decir, que no es algo tan objetivo como pensamos, sino que es algo mucho más relativo. Y en este sentido tiene que ver el tiempo con el tiempo oportuno, ¿no? Con el momento oportuno, con el momento, bueno, toda esta cuestión de cómo sentimos el tiempo según si nos sentimos, también esto que decía Einstein, ¿no? Que no es lo mismo un minuto sentado arriba de un brasero que un minuto sentado en las rodillas de la secretaria, ¿no? Y que el tiempo, según cómo nos sentimos, vamos a vivirlo de diferentes maneras. Y en este sentido también es interesante que en relación a esto mismo, los griegos el tiempo, el dios más conocido es Cronos, que tiene que ver con el tiempo justamente cronológico, fíjense que está ahí con el reloj de arena, pero había otro dios menos conocido que era Kairos, que era el tiempo que tenía que ver con lo cualitativo, como les estoy diciendo, ¿no? Y acá lo vemos justamente con una balanza, ¿no? Que muestra ahí qué es lo que importa, la importancia. Y este es el tiempo que tiene que ver, es la idea primaria de tiempo y que tiene que ver justamente con lo cardíaco. Fíjense, bueno, el tiempo del corazón, ¿no? Entonces acá tenemos que el corazón recuerda, como yo les decía, recordar etimológicamente significa volver al corazón, volver a traer el corazón, o sea que recordamos en función también de lo que sentimos. Y también, como les decía, el corazón presiente, ¿no? Fíjense acá en estas imágenes, ¿no? La corazonada, el corazón que habla, el impulso, la sensación de lo que va a ocurrir. Y en realidad es a partir de estos recuerdos y podemos decir anhelos que construimos la noción de tiempo. Fíjense ustedes que nosotros en realidad vivimos siempre en el presente. En realidad, estrictamente hablando, pasado y futuro no existen como tales. Son construcciones que hacemos a partir de nuestros recuerdos y de nuestros anhelos que tienen mucho que ver con cómo nos sentimos. Por eso, de alguna manera, sí es posible cambiar el pasado, ¿no? Lo que nosotros llamamos desde el psicoanálisis resignificar. Cuando nosotros comprendemos algo de otra manera, por ejemplo, comprendemos que una persona, nuestro padre, por ejemplo, lo que hacía tal vez no lo hacía porque era malo, sino porque le daba vergüenza hablar de ciertas cosas, invento, de repente nos cambia la imagen que teníamos de nuestro padre, estoy simplificando mucho el ejemplo, y a partir de ahí tenemos un pasado diferente, pero es porque ahora estamos comprendiendo y sintiendo algo distinto. Entonces, a partir de estas nostalgias y anhelos, construimos la idea de tiempo que de alguna manera enmarca nuestra vida cotidiana. Y justamente el corazón, con su ritmo, con su latir, le va otorgando un acento distinto a cada momento. Este acento tiene que ver con las importancias y con los afectos, ¿no? El corazón acompaña con su latido nuestros estados de ánimo y va configurando los diferentes estados afectivos que le van dando la cualidad a ese momento que estamos viviendo. Y en este sentido, la emoción, el afecto, ¿no? Es una descarga motora vegetativa, como habíamos visto en las primeras clases, vasomotora y secretora, que se realiza sobre el propio cuerpo, ¿se acuerdan? Y aquí el elemento vasomotor tiene una participación muy importante, lo que es la vasodilatación, la vasoconstricción, el rubor y la palidez, que se puede arrogar la representación de la emoción completa, ¿no? Si tuviéramos que decir un elemento de las emociones muy importante, es el elemento vasomotor. Fíjense acá en algunas imágenes cómo se ven, cómo cambian los colores, por ejemplo, de la piel, según el estado de ánimo que siente la persona. Y esto también es algo que es muy prototípico de las emociones y es muy vinculado a justamente los vasos sanguíneos y en particular el corazón. El corazón, como yo les decía antes, es un vaso arterial modificado. Fíjense acá en esta foto se ve bastante bien porque uno ve que en realidad son paredes musculares, pero que originalmente eran un vaso sanguíneo que se engrosó. Entonces es como si fuera el padre de los vasos sanguíneos. Entonces, si decimos que la emoción tiene como elemento central lo vasomotor y que el corazón es el padre de los vasos sanguíneos, de alguna manera el corazón
puede representar en este sentido las emociones en general, como vaso sanguíneo principal. Sabemos que el corazón se vincula con las pasiones, con las emociones, ¿no? El fuego de la pasión. También el corazón representa el nacimiento de los afectos. Cuando yo siento algo por primera vez, por ejemplo, si yo de pronto tengo un primer hijo y siento lo que es ser madre, o se me mueren mis padres y por primera vez siento lo que es sentirse huérfano, ¿no? Cosas que nunca había sentido, por nombrar algunos ejemplos, uno puede imaginar también que el nacimiento de estos afectos simbólicamente, siempre estoy hablando simbólicamente, es como si nacieran en el corazón, y que a veces cuando sentimos algo por primera vez no sabemos bien qué sentir, y esto los autores lo denominan un desconcierto afectivo, ¿no? Cuando no se sabe bien qué es lo que se está sintiendo hasta que se le puede poner un nombre, se lo denominan desconcierto afectivo. Y por último, otra de las ideas centrales, por un lado vimos todo el tema del ritmo, los afectos, las importancias, pero también el corazón tiene otra línea de significados muy importante que tiene que ver con lo sagrado, con los valores morales, ideales y trascendentes. Esto tiene que ver con lo que habíamos hablado de la nobleza, de la magnanimidad. Fíjense el Sagrado Corazón de Jesús, por ejemplo, el cáliz sagrado, ¿no? que queda vinculado con el corazón como un recipiente que contiene cosas valiosas. Entonces, esta es otra fuente de significados vinculados a lo cardíaco, a lo noble, al valor, ¿no? a los ideales elevados, que tiene que ver con el corazón. Entonces, resumiendo, dijimos que el corazón simboliza dos líneas básicas o fundamentales de significado. Por un lado, todo lo que tiene que ver con el ritmo y el latido, el tiempo primordial, kairos, el tiempo cualitativo, que determina lo que importa porque tiene que ver con los afectos, con cómo nos sentimos, ¿no? Con las corazonadas, el presentir y el recordar. Y por el otro lado, una línea de significados que lo vincula con los valores morales, ideales y trascendentes, el corazón sagrado, la magnanimidad, la nobleza. Pero acá yo quiero volver a recalcar que estamos diciendo que el corazón simboliza, fíjense, es decir, no estamos diciendo que el corazón, que los afectos o los sentimientos están en el corazón, adentro del corazón, porque ahí estaríamos otra vez disociando cuerpo y alma y diciendo que una cosa está, como si dijéramos que los pensamientos están adentro de la cabeza. No, los sentimientos no están adentro del corazón, pero el corazón de todos los órganos del cuerpo es el que mejor se arroga la representación de estos significados, de las emociones en general, del tiempo primordial y de estos valores morales que tienen que ver con algo que va más allá de lo cardíaco. Por un lado, el corazón es este ritmo porque late y porque esto es su función principal, pero a su vez simboliza algo que es más amplio que eso y que tiene que ver con lo cardíaco en general, que va más allá del órgano corazón. Esto no lo perdamos de vista porque si no estamos pensándolo un poco mal al tema. Bien, vamos a ver ahora un pasito más. Vamos a ver que el infarto agudo de miocardio, al igual que la hipertensión arterial, que habíamos visto, que habíamos dicho que son dos enfermedades que desde la física, desde la medicina, están muy vinculadas entre sí, vamos a ver que ambos trastornos tienen que ver con una raíz o una temática común, que tiene que ver con dramas que giran en torno al tema del merecimiento, de las preguntas como ¿cuánto valgo? ¿Soy digno? ¿Soy bueno? O podríamos decir soy noble, ¿no? En relación a esta cuestión, a estos valores morales elevados, a sentirse digno de amor si uno es suficientemente buena persona. Y ambos en este sentido nacen de un sentimiento de falta o menoscabo en la autoestima, de esta sensación de no ser lo suficientemente bueno, no ser lo suficientemente digno o noble. Pero, como vamos a ver, tienen carices distintos. Vamos a ver qué es lo que hace al carácter cardíaco en particular. En la investigación, los autores describen 4 rasgos del carácter cardíaco coronario. Algunos de ellos los podemos aplicar a un carácter cardíaco en general.
y otros son más particulares dentro del carácter cardíaco de lo coronario, o sea, de lo que tiene que ver con la isquemia. ¿Qué quiere decir más particulares? Bueno, que pensamos que una persona que tiene este carácter es más propensa a vivir las cosas en términos de estos dramas que a veces no se soportan y se expresan como infartos cardíacos, es decir, que el carácter es algo que podemos decir que nos predispone a tener una determinada enfermedad, porque que tengamos un determinado carácter, supongamos que tengamos un carácter hipertenso, ya hace que vivamos la vida en términos de, o tendamos a sentirnos en la vida en términos de este drama que habíamos descrito con la hipertensión, la prodigalidad, la indignación, etcétera, ¿no? Tal vez tenemos el carácter y no enfermamos, pero ya nos hace más predispuestos. Entonces, como rasgos de carácter cardíaco-coronario, van a reencontrar acá algunas de las cosas que vimos justamente al hablar de hipertensión, porque son cosas emparentadas, enfermedades emparentadas. Una autoestima, dicen los autores, aparentemente elevada, basada en valores como nobleza, honestidad, dedicación al deber, responsabilidad, bonomía, magnanimidad, fidelidad y confiabilidad. O sea, todos los valores que habíamos dicho como valores cardíacos, toda esta cuestión de la nobleza y del deber ser, pero dice autoestima aparentemente elevada y está subrayado. ¿Por qué? Porque en realidad la persona, dicen los autores, en el fondo siente que no está a la altura de estos ideales, porque está esta misma temática que habíamos visto en la hipertensión de tener dudas sobre si uno es tan noble como uno cree ser, como uno dice ser, como uno siente que debería ser. Entonces, es una persona que se muestra muy noble, pero en el fondo siente que esto es más lo que muestra que lo que realmente siente. Esto no quiere decir que no sea una buena persona, pero sí que no se siente tan buena persona como dice. No se siente a la altura de estos ideales que tiene, pero esto no lo puede asumir porque siente que está demasiado mal. No será así. Entonces hay dudas subyacentes intensamente negadas, o sea, muy reprimidas, con respecto a la posibilidad de sostener estos valores tan elevados. Y junto con esto, como habíamos visto en la hipertensión, el sentimiento de ser acreedor de una deuda que merece ser reconocida como es debido. O sea, es este tipo de personas que viven en función de estas ideas y sacrificándose y queriendo mantenerse a la altura. Vieron ya lo que leímos de Guillermo, esta idea de ser un buen padre, de ser un buen marido, de hacer las cosas bien, de cumplir con lo que el padre espera de él, con lo que la mujer espera de él. Pero que en el fondo la sensación es, bueno, todo esto me va a dar en algún día, me va a devolver un pago. Como que me estoy haciendo acreedor de algo que un día la vida me va a pagar. ¿Y con qué me va a pagar? Bueno, con sentirme, como un poco como le pasaba al hipertenso, la persona valiosa, respetada y noble que en el fondo tengo miedo de no ser. En este sentido el drama tiene cosas bastante parecidas a la hipertensión. Y hay un elemento más que ya diríamos que tiene más que ver con lo coronario, que es una actitud reactiva de coraje temerario, que corresponde a la frase a lo hecho pecho. O sea, la idea de alguien que en lugar de acobardarse, que siente que está muy mal acobardarse y que tiene la formación reactiva frente a esto, dice, yo voy para adelante, yo pongo el pecho, a lo hecho pecho, y no importa el esfuerzo que sea, yo me arrojo hacia adelante, ¿no? Algo que tal vez después siente que es demasiado, ¿no? Demasiado esfuerzo, como vamos a ver también al leer el caso. Sería un poco, ¿no?, la imagen de alguien que tiene que poner el pecho. Y bien, aquí tenemos un corazón con forma de horca, ¿no? Vamos a ver por qué traje esta imagen de estrangulamiento, de ahorcamiento. Nosotros dijimos que el motivo de la represión es inhibir el desarrollo de un afecto. ¿Se acuerdan que Freud decía que el motivo por el que no queremos tener algo consciente es porque hay algo que no queremos sentir, algo que nos duele? En el caso de las cardiopatías isquémicas, lo que descubrieron los autores es que se trata de, es como si el sujeto quisiera inhibir el nacimiento. ¿Se acuerdan que dijimos que el corazón tiene que ver con el nacimiento de un afecto o puede simbolizar este nacimiento? Es como si el sujeto dijera, yo no quiero sentir esto, no quiero que me aparezca el sentimiento y para esto voy a, por así decir, frenarlo antes de que aparezca, voy a estrangularlo. Porque yo tengo la sensación, aunque no lo sentí del todo, que sería algo insoportable de sentir. Algo que no tiene nombre porque todavía no lo sentí, es como una sensación, se me arma la vivencia de una sensación borrosa
de algo que es ominoso, insoportable de sentir, que no lo quiero sentir, y que los autores le ponen un nombre, que esto es el afecto que tiene que ver. ¿Cómo llegaron ellos a esto? Bueno, llegaban estudiando todo lo que venimos viendo de los significados cardíacos y casos clínicos, ¿no?, vinculados a esta enfermedad. Y el afecto el nombre que ellos le ponen a este afecto es una ignominia, ¿no? Ignominia es algo que no tiene nombre, pero en un sentido negativo, en un sentido de algo vergonzoso, de algo deshonroso, ¿no? Entonces el sujeto es como si se encontrara con algo que le despierta este afecto, pero que al mismo tiempo no lo puede sentir porque es horrible y lo necesita estrangular. Vamos a ver, estrangular entre comillas, ¿no? Simbólicamente. Vamos a ver un poquito más. Fíjense acá, por ejemplo, esta persona, podríamos decir, está sintiendo lo contrario de lo que acabamos de describir como ignominia. Le están poniendo medallas y miren dónde le ponen las medallas, ¿no? Casualmente, arriba, las medallas van arriba del corazón. ¿Esto es casualidad? No, porque de alguna manera inconscientemente se percibe esta ligazón entre los valores que dijimos y lo que significa que a uno le coloquen las medallas. Esta condecoración, ¿no?, es la contrapartida de lo que veníamos hablando como ignominia. Podemos decir, dándolo vuelta, que detrás del paciente el paciente que siente un infarto siente como si le estuvieran sacando, en lugar de poniéndose, le estuvieran sacando estas condecoraciones, también así en público, de una manera vergonzosa. O sea, ¿no?, como si le hubieran sacado esto y ahora aparece el dolor del infarto. La ignominia equivaldría a una degradación o pérdida de todo grado, decoro o condecoración. O sea, les voy a leer acá, que está la misma idea más redactada. La coronariopatía representaría el proceso por el cual el corazón, simbólicamente, se estrangula a sí mismo, en el intento de evitar el nacimiento de un afecto nuevo, que de llegar a configurarse conformaría una ignominia, algo que no tiene nombre y que no se debe sentir. La cardiopatía isquémica es entonces la forma en que se descarga el afecto ignominia que no puede ni debe vivirse porque se presiente insoportable. En lugar de sentirlo, estrangulo el corazón y descargo a través de esa vía este afecto, pero deformado, ya no siento la ignominia, sino que tengo el infarto, ¿no? En este sentido, podemos decir que la isquemia cardíaca representa el intento de que la sangre no llegue al corazón, porque esto simbolizaría la llegada de un afecto penoso que se va a sentir. Entonces es como si dijéramos, yo al frenar la sangre, es como si inconscientemente estuviera expresando la idea de que quiero evitar la llegada de este afecto al corazón. ¿Por qué? Porque configuraría una ignominia, algo que no quiero sentir. Entonces, como si yo le tratara de cerrar la vía a este afecto para que no llegue al corazón. Veamos un poco más en qué consiste el afecto ignominia. Los autores describen 5 parámetros que caracterizan a este afecto y que la verdad es muy interesante porque se suelen encontrar siempre en los infartos. Han logrado encontrar características muy exactas, ¿no? Fíjense, vamos a verlas. Es un sentimiento inefable en el sentido de indignante e insoportable, de algo que no tiene nombre. Exige perentoriamente una solución. No es posible soportar su permanencia y evitar tomarlo a pecho. No se le encuentra solución. Se presenta como un dilema insoluble o una obra de amor imposible. Existe el sentimiento de una culpa que no puede ser claramente atribuida a uno mismo ni a algún otro. Implica siempre una situación pública desmoralizante, es lo contrario de la colación de grados o de la condecoración. Una cosa, les voy a dar un ejemplo para que ustedes vean cómo se arman estas cinco parámetros. Este drama, el drama de las cardiopatías isquémicas, es típicamente también el de la hipertensión. Como yo les decía en la otra clase, tiene que ver con... se presenta típicamente muy común en lo que tiene que ver con vínculos entre padres e hijos.
de los padres, el sentimiento parece de los padres hacia los hijos. ¿Por qué? Porque esta sensación, por ejemplo, de que no sea bien a quién echarle la culpa, es muy típica del padre hacia el hijo, porque como el padre o la madre, ¿no? Crió al hijo, entonces siente que de alguna manera también es responsable de que el hijo sea así, y que por lo tanto no puede enojarse con el hijo y además también lo quiere. Entonces, por ejemplo, había un caso de una patobiografía en donde lo que desencadena el infarto es un momento en el que el padre le había prestado dinero al hijo, años atrás, y en un momento el hijo le dijo que más adelante se lo iba a devolver. Y en un momento en un almuerzo, él le dice, bueno, al final, ¿cuándo me vas a devolver la plata? Y el hijo le empieza a discutir, se arma una pelea, y en un momento el hijo le agarra y le dice, ay, hija, no seas mentiroso, vos nunca me prestaste nada. Y en ese momento, un poquito después, el padre tiene el infarto. Y ahí uno se puede imaginar estos 5 parámetros. O sea, fíjense el padre con este carácter de la nobleza, de la cosa recta, que el hijo en la cara, delante de toda la familia, le diga, sos un mentiroso, vos nunca me prestaste nada. La bronca, pero al mismo tiempo es el hijo. ¿Cómo su propio hijo le va a decir esto? Pero es el hijo que él crió. Entonces se le arma un conflicto tremendo. Y tenemos acá, fíjense, es inefable, porque es algo que no tiene nombre. ¿Cómo mi hijo me va a decir esto? Exige una solución, porque dice, ¿qué hago con esto? ¿Me peleo? ¿Me peleo con él? ¿No digo nada? ¿Qué hago? No se le encuentra solución. Un dilema insoluble o una obra de amor imposible. El sentimiento de una culpa que no puede ser claramente atribuida, porque él dice, es él, pero también soy yo, porque yo le presté la plata y además yo lo crié. Y la situación pública desmoralizante, porque adelante de toda la familia le están diciendo esto en la cara, que él siente que es insoportable. Entonces, esta es la sensación que no se puede vivir y que el sujeto inconscientemente es como si dijera, antes que vivir esto, yo prefiero estrangular el corazón, ¿no? Entonces, mientras la hipertensión, como habíamos visto, es una enfermedad que se elige, entre comillas, inconscientemente, para vivir con ella, o sea que tiene que ver con todo este drama, pero de alguna manera uno dice, bueno, yo voy a vivir con la hipertensión y voy a estar descargando este drama en estos picos de presión, en esta presión que sube y que baja. El infarto, podemos decir que es el tipo de enfermedades que en general se eligen para morir. No quiere decir con esto que obviamente las personas pueden tener un infarto y no morir, pero la cualidad, el tipo de enfermedad, ya es una enfermedad que está poniendo en riesgo la vida y es como si lo que se está jugando, o sea, uno podría pensar que lo que se está jugando acá es algo donde ya el sujeto siente yo así no puedo vivir, ¿no? La muerte por infarto de miocardio representaría una reacción frente a un tipo de ignominia que no solo no debe sentirse, sino que tampoco se debe vivir. Y de alguna manera también esta muerte por infarto es una muerte noble, es una muerte que el sujeto es como si le dio un infarto, no lo soportó, ¿no? Me estaba acordando de otro caso que aparece en una novela donde un personaje son hermanos que viven juntos, una mujer y un hombre muy grandes, de como 60 años, y muy austeros en Nueva Escocia, y ellos ahorran y van a bien un poquito, lo poquito que tienen, trabajan en el campo, en una granja, y en un momento el hermano, que es el que lleva las finanzas, le dice, la hermana le dice, mira, me comentaron, la familia fulana me comentó que el banco este está teniendo problemas y que puede ir a llegar a la quiebra. Y el hermano le dice, no, este es un banco confiable, es el banco donde nuestros padres eran amigos de nuestros padres y nuestros padres siempre tuvieron ahí el dinero. Se niega a sacar el dinero de ahí y tiempo después, una semana después o 2 semanas después, recibe una carta informándole que el banco entró a la quiebra y que ellos perdieron todo el dinero que tenían. Y en el momento que él abre la carta y la lee, se cae muerto de un infarto. Entonces fíjense cómo la escritora, sin saber todo esto de lo que venimos hablando, percibe esta cuestión inconscientemente, que eso es lo que tienen los creadores artísticos, ¿no? Que perciben esto sin tener la teoría y lo hace morir de un infarto. No lo hace enfermar de tuberculosis al paciente, al personaje. Entonces esa situación también es una situación donde él no tiene a quien echarle la culpa, es inefable, requiere una solución, se siente públicamente desmoralizado porque no pudo hacer las cosas bien, en fin, una situación que cuadra muy bien para que para que el personaje tenga un infarto. Entonces, resumiendo, hablamos del corazón, del tiempo primordial y de la nobleza. Hablamos del infarto, de la idea de estrangular el corazón para no sentir un afecto que es la ignominia. Y habiendo
visto este pantallazo general, voy a leerles ahora el resto, o sea, la resolución del caso de Guillermo, que por supuesto está hiper resumida, que está publicada, como yo les decía, en Por qué enfermamos, y que cuenta la interpretación que se hizo de este infarto del caso que leímos al principio de la clase. El infarto de Guillermo. Podemos comprender el significado del infarto de Guillermo contemplándolo como el desenlace de una historia cuyos elementos, dispersos en distintas épocas de su vida, confluyen en una trama inconsciente hacia un punto nodal. Mientras Guillermo forjaba su vida bajo el signo del deber y asumía la nobleza como un valor rector y respetable, sentía que se convertía en acreedor de una deuda que algún día podría exigir. O sea, él es como si él dijera, bueno, yo me porto bien, yo voy a vivir en función de estos ideales, pero en algún momento me van a reconocer todo esto, lo cual ya lo hace sentir poco noble, porque siente que en realidad no está viviendo así por convicción, sino por el fondo porque quiere recibir este amor y este reconocimiento, ¿no? El crédito acumulado sostenía el sentimiento de que merecía ser tratado con la debida consideración, en su fantasía. La entrega de Guillermo a la devoción del deber fue creciendo en la medida en que la postergación de las satisfacciones colmaba su ánimo de anhelos incumplidos. O sea, que en la medida que él va renunciando a cosas, cada vez deposita más esperanzas en este crédito. Es como si él dijera, voy renunciando a esto, bueno, pero entonces la recompensa va a tener que ser muy importante. Aquello que en un principio correspondía a la fantasía inconsciente de aumentar su capital de méritos para una dicha futura, se convirtió paulatinamente en una técnica mágica, cada vez más desesperada para forzar al destino a cumplir con su deuda. Luego de su renuncia al amor con Beatriz, cuando le ocurre que sus socios traicionan su confianza, sus hijos abrazan ideales distintos de los suyos y el intento de luna de miel con Lina fracasa, comienza a presentir que su futuro no cumplirá con lo debido, o sea que este crédito tal vez no lo cobre. Es algo más que una injusticia, es casi una estafa del destino experimentada como traición y engaño. A veces llega hasta el extremo de sentirlo como una burla cruel, como si él dijera, me engañaron, yo viví en este pacto de su fantasía que había hecho, yo viví en función de estos ideales y ahora me estoy empezando a sospechar que tal vez el destino nunca me va a pagar lo que yo pensé que me iba a pagar. Pero ¿por qué una burla? Nos burlamos de quienes creen ser más de lo que son o merecer más de lo que obtienen. Guillermo sospecha, esto es importante, que no es inocente en la pretendida injusticia del destino. Piensa que tal vez se ha equivocado, porque intuye que la verdadera nobleza no consiste en un crédito exigible. O sea, en el fondo él siente, yo no soy tan noble, porque el que es noble porque es noble. Yo fui noble, supuestamente, esperando otra cosa a cambio. Entonces presiente, o sea, se palpita, que no dispone de un capital ahorrado, que esta idea del ahorro y del capital a cobrar es una fantasía. Esto lo empieza a presentir, todo inconscientemente. Si el acto noble encuentra el premio en sí mismo, o sea, el que es noble porque es noble se siente compensado con el hecho, con su acción, con el actuar como alguien noble, no está esperando un premio. Entonces, si el encuentro noble encuentra el premio en sí mismo, sin una deuda que perdure, la satisfacción que se posterga es una definitiva privación, ya que el futuro no depara jamás satisfacciones dobles. Es imposible dormir 2 veces hoy por el insomnio de ayer. Solo puede satisfacerse el apetito actual. No sé si lo siguen esto, es decir, las cosas son ahora. Si yo hago algo, una obra de bien, me satisfago en el momento de hacerla. No es que a mí después me van a dar un premio. Entonces, si por hacer esto postergué otra cosa, eso no me lo van a dar en otro momento. Eso ya está, lo postergué porque me pareció que el otro era más importante, punto. Y este era todo el malentendido en el que él estaba viviendo. Sin embargo, presentir no es lo mismo que sentir. Si lo que se presiente es doloroso, sentirlo puede a veces llegar a ser insoportable. Pero cuando uno dice, me veo venir, y uno tiene una cosa así medio, una sensación borrosa de que está empezando a sentir algo, pero todavía no es el sentimiento totalmente configurado. Si Guillermo hubiera podido creer completamente en la injusticia, habría luchado, o se habría resignado sin tomárselo a pecho. Si en cambio se hubiera sentido completamente responsable,
habría procurado reparar el daño cambiando su rumbo. Vivía, por el contrario, atrapado en este dilema insoluble y además en la doble desmoralización de haber perdido el ánimo y la ética que hasta entonces gobernaba su vida. Debía, por lo tanto, evitar sentir lo que no tiene nombre. Porque también con esto que dice acá, ¿no? De haber perdido el ánimo y la ética, es como si se le desarmara todo el esquema con el cual vivió su vida. Esta ignominia se completa cuando la humillación indecorosa y pública de un hotel de mala muerte añade la gota de agua que colma la copa y desencadena como factor eficaz y específico el infarto. La estenosis coronaria, al mismo tiempo que simboliza el estrangulamiento de un afecto presentido como ignominia que no debe nacer en la conciencia, dramatiza la ofensa tomándose a pecho la injuria, que se le clava como si fuera un puñal o una espina, porque no puede distinguir entre la responsabilidad y los sentimientos de culpa. Guillermo se lastima en un esfuerzo corajudo y temerario, en el colmo de la lástima que siente hacia sí mismo y se le parte el corazón que al palpitar presiente. O sea que en ese momento es lo que desencadena el infarto, es esta sensación de humillación y esta ignominia que se le hace más presente y que él siente que no la soporta y que no la puede sentir. Y ahí hace el infarto. Entonces, ¿qué podemos extraer de la historia de Guillermo? Vemos por un lado que las historias que ocultan las enfermedades graves configuran dramas reprimidos igualmente graves. Esto es importante, ¿no? Porque una enfermedad grave tiene que ver con un drama grave. Es decir, ¿qué quiere decir con drama grave? Un drama difícil de resolver, que no es tan sencillo. Que tiene que ver muchas veces con cómo el sujeto viene ya viviendo su vida, que eso tiene que ver con el carácter, como dijimos. Cuya significación afectiva el enfermo ignora o minimiza, porque a veces no es una forma de reprimir, es minimizar, es quitarle importancia. Escuchar no es suficiente. Es necesario intervenir a los fines de conducir a la superficie el nudo constituido por los afectos ocultos, ver cómo decirle al paciente y hacerle consciente algo de todo este drama que está reprimido, porque pensamos que si él logra soportarlo, tenerlo en la conciencia, no va a hacer falta que se enferme. O que tenga una enfermedad tan grave. A veces no logramos que no se enferme, pero sí que la enfermedad mejore. En la psicoterapia, como en la cirugía, hay intervenciones que todo médico puede realizar. O sea, a veces que el médico escuchando y acompañando al paciente puede hacer una pequeña intervención psicoterapéutica. Pero otras situaciones requieren de un especialista, o sea, un médico general no puede hacer una cirugía, una neurocirugía, ¿verdad? De la misma manera, hay dramas y conflictos que para abordarlos e intentar resolverlos hace falta un especialista. La historia íntima que relatamos en pocas frases fue el resultado de un diálogo idóneo de muchas horas, orientado hacia la búsqueda de los acontecimientos que hubieran configurado una ignominia consciente. Si Guillermo no los hubiera sometido a la represión, forzando la descarga sustituta, que es la respuesta patosomática específica frente a la imposibilidad de tolerar conscientemente la ignominia. O sea, después de hablar y de trabajar con el paciente, fueron comprendiendo que esto era lo que había pasado, que esto era el significado, y después lo trataron de decir. Cada enfermo de cardiopatía isquémica construye con acontecimientos distintos el significado oculto, que es típico y específico de esa enfermedad. Cada patobiografía de una angina de pecho o de un infarto es un caso de ignominia único, particular y diferente. Una cosa no impide la otra. Es algún significado general, pero que en cada persona se va a jugar de una manera particular porque es como si yo dijera, el drama de la venganza lo puedo ver en un montón de novelas distintas, ¿sí? Con personajes distintos. El drama es la venganza, pero lo puedo contar en el medioevo, en la época moderna, con un hombre, con una mujer, puedo buscar diferentes circunstancias para hablar. Entonces yo tengo que comprender esta temática general, cómo se le juega y cómo se configura en este paciente particular. Entonces, cada patografía de una angina de pecho o de un infarto
es un caso de ignominia único particular diferente de la misma fantasía específica. Se trata de una tarea que requiere más idoneidad y tiempo del que se sospecha. No es una tarea fácil, son muchísimas horas de un grupo de profesionales que trabajan, porque son horas con el paciente y horas de trabajar después con el material en las patografías. Y si hablamos del análisis también, son muchas horas de trabajo para poder ayudar a un paciente. Pero que promete devolver con creces el esfuerzo que su ejecución requiere. Entonces, pensamos que conocer los lineamientos generales del drama particular propio de la cardiopatía isquémica ayuda en la prevención del primer infarto, en la prevención de los que se producen como recidivas de la enfermedad, si no pude evitar el primero, y también ayuda a una mejor evolución de los infartos en curso. ¿Qué quiere decir con esto? Bueno, quiere decir que a veces logramos evitar una enfermedad, a veces logramos que la enfermedad no sea tan dañina, o evitar una recidiva, o que el paciente conviva mejor con su enfermedad, como pasa con la medicina. Se van logrando diferentes objetivos, pero pensamos que es muy importante, es muy diferente si el paciente tiene la oportunidad de hacer consciente estos afectos, porque tal vez no tenga entonces la necesidad de estrangularlos y hacer el infarto. Llegamos al final de nuestra clase sobre las cardiopatías isquémicas y nos vemos la próxima. Espero que les haya gustado.